Hola amigos, en este vídeo os voy a hablar sobre la peritonitis, una enfermedad que puede ser no grave, gravísima para la vida de vuestro perro, en función, claro está, de la causa que la produzca. Por lo tanto, en este vídeo os voy a explicar todo lo que debéis saber sobre esta enfermedad, qué la causa, qué la produce, sus síntomas y posible tratamiento. En el vídeo os lo cuento todo. Venga, nos vemos. Hola amigos, antes de seguir con el vídeo necesitamos pediros vuestra colaboración. Si ya nos conocéis, sabéis un poco ya lo que hacemos. Si no, todavía es la primera vez que nos habéis visto, pues simplemente somos un canal que publica contenidos e información veterinaria sobre la salud de vuestra mascota, pero que además respondemos los 7 días de la semana a cualquier tipo de duda o consulta veterinaria que nos hagáis. ¿Y qué tipo de ayuda necesitamos? Pues no necesitamos una ayuda económica, que sería lo más fácil de pedir. Simplemente os pedimos que si el vídeo os gusta, pues que lo veáis hasta el final. Le deis al me gusta y le deis al compartir, claro, como no. Y si os suscribís, pues mejor. ¿Qué es la peritonitis? Pues bueno, como sabéis todos, todo lo que acabe en itis en veterinaria y en humana también, en medicina, pues todo lo que acabe en itis es una inflamación. Se trata pues la peritonitis de una inflamación del peritoneo. ¿Y el peritoneo qué es? Pues el peritoneo es una membrana que está por dentro de la cavidad abdominal, tapizando toda la pared, todo lo que recubre a los intestinos, el bazo, el estómago, el hígado, los riñones, el páncreas, todo eso está protegido por unas telillas, tanto tocando la pared de nuestras tripas como por dentro protegiéndolas y separándolos. Básicamente para evitar que haya rozamientos y que todo fluya pues con una cierta normalidad. ¿Y cuáles son las causas de las peritonitis? Pues las principales causas de las peritonitis suelen ser, por ejemplo, una infección. Básicamente, una infección, ya sea por un traumatismo, ya sea porque cualquier tipo de bacteria ha llegado hasta el peritoneo, una infección provoca siempre peritonitis. Otras causas, pues podemos tener tumores que están situados sobre el peritoneo, que provocan peritonitis. La presencia de cálculos biliares, los cálculos, las piedrecitas que aparecen en la bilis, en la vesícula biliar, nos provocan también por distensión de la membrana que recubre a la vesícula, pues una peritonitis. Lógicamente, una apendicitis provoca también una peritonitis. Es decir, muchas enfermedades que cursan con inflamación de una víscera, ya sea del hígado, del bazo y demás, provoca una peritonitis. Pero sobre todo, la más grave, con diferencia, es que la peritonitis esté provocada por una pancreatitis. La pancreatitis como causa de peritonitis es posiblemente la enfermedad más grave y que puede acabar con la vida de vuestro perro. Para que lo entendáis mejor, y es muy importante este vídeo, aquí os dejo un vídeo explicándoos con todo detalle lo que es la pancreatitis para que la conozcáis, porque si sabéis identificar rápidamente sus síntomas, de verdad que podéis llegar a salvar la vida de vuestro perro. Sinceramente vale la pena que os veáis ese vídeo. ¿Cuáles son los síntomas de la peritonitis? Los síntomas más frecuentes que veréis en toda peritonitis es, primero, una pérdida de apetito del animal, vómitos, diarrea, una distensión de la cavidad, el abdomen aparece más aumentado de tamaño. Vais a ver también que al animal le duele mucho cuando intentáis palpar el abdomen inflamado, es decir, la peritonitis, al perro le va a doler muchísimo. Podéis notar también, si llegáis a palpar, que aparece líquido dentro del abdomen, porque muchas peritonitis lo que van a provocar también es una extravasación, es decir, una salida de líquido de dentro de los vasos sanguíneos a la cavidad abdominal, con lo cual se provoca una ascitis. Y esto de la ascitis, esto sí que lo podéis diagnosticar fácilmente. En este vídeo que os pongo aquí sobre la ascitis, os lo explico con todo detalle. El diagnóstico de la peritonitis se hace atendiendo a los síntomas que antes hemos comentado, es decir, abdomen distendido, abdomen muy dolorido, presencia de líquido, de ascitis dentro de la cavidad abdominal, animal que no come, animal que vomita, etcétera, etcétera.
Luego vamos a ver también que tendremos que hacer un análisis de sangre donde veremos alteraciones, por ejemplo, en las enzimas del hígado. Podemos ver alteraciones, si la peritonitis está provocada por una pancreatitis, alteraciones en enzimas pancreáticos. Podemos ver también desequilibrios de proteínas en sangre, es decir, toda una serie de batería de diagnóstico, por ejemplo, niveles de bilirrubina que pueden estar alterados. Esas alteraciones ya nos dan idea de que el animal, nos ayudan a confirmar, aunque la verdad es que cuando lo ves ya con un año de experiencia ya empiezas a pensar en eso, pero es bueno confirmarlo porque ya te da una idea ya no solamente de que tiene una peritonitis, sino de la posible causa que la está provocando. Y esto sí que es verdaderamente lo importante. ¿Y cómo se trata la peritonitis? Pues vamos a ver, debéis tener claro que el tratamiento de la peritonitis se hace atendiendo a tres frentes. El primer frente, el principal, es estabilizar al animal. Y para estabilizar el animal lo que tenemos que hacer es, pues si al animal le duele y está muy dolorido, pues darle terapia para el dolor, antiinflamatorios y demás. Si sospechamos de una causa infecciosa, lógicamente tratamiento antibiótico. Es decir, que el animal, si por ejemplo, se me olvidaba, si por ejemplo notamos que hay mucho líquido, que hay ascitis en el abdomen, pues como os comentaba en este vídeo de la ascitis, que os vuelvo a poner aquí, pues lo que hay que hacer es un drenaje, es coger, meter una jeringa y drenar, sacar todo el líquido que pueda haber en el abdomen del perro afectado. Esto es importantísimo. Luego, después de esa fase, de ese primer tratamiento, que es de estabilización, que de verdad no es un tratamiento para curar, simplemente es decir, bueno, para de hacer ascitis, te voy a parar el dolor, pero no estoy tratando el problema. El problema ya viene en la segunda fase, donde pues ya daremos una terapia más concisa para el problema en sí. Si el problema es un problema hepático, pues daremos una serie de medicamentos. Si hay una pancreatitis, atacaremos la pancreatitis, etcétera, etcétera. ¿Y se puede prevenir la peritonitis? Pues la verdad es que no. No hay un método que digas, haz esto y tu perro tiene menos posibilidad, porque una infección la puede tener de cualquier manera, un traumatismo lo puede tener y no se puede prevenir, un tumor prácticamente también. Sí que es cierto que podemos dar cierto tipo de dietas para que el animal no tenga una hepatitis o una pancreatitis y así tenga menos riesgo de peritonitis. Sobre la práctica sí, sobre la teoría, perdón, sobre la teoría sería lógico de recomendar, por ejemplo, alimentos que no tuviesen muchas grasas o tal, pero no, eso que parece lógico, luego en la práctica pues no hay nadie que haya sacado un protocolo de prevención de las peritonitis. Y nada más, simplemente aquí os dejo unos vídeos que os interesarán y aquí un enlace para que si os apetece os suscribáis al canal, que nos haréis un favor. Gracias y nos vemos. Chao.